Para la administración de usuarios, productos y otro tipo de información en nuestra tienda en línea, haremos uso de una base de datos. Las bases de datos funcionan en base a motores que almacenan, administran y buscan datos. Uno de los tipos más populares de base de datos es el de MySQL, que es fácil de usar y es gratuito. Cabe aclarar que el aprender a usar MySQL en su máxima extensión es una tarea muy compleja en la cual no nos vamos a adentrar. Solamente utilizaremos su funcionalidad básica para lograr nuestros objetivos en nuestra tienda en línea. MySQL es una base de datos de tipo relacional o que funciona en base a relaciones. Maneja datos en múltiples tablas, con filas y columnas y nos permite unir o relacionar, de ahí que MySQL sea relacional, los datos de varias tablas por medio de comandos específicos. Para seguir este curso es importante entender el funcionamiento básico de una base de datos. Usemos el ejemplo de una tienda que vende artículos electrónicos. Igual que en una tienda física, para administrar una tienda en línea necesitamos manejar varios tipos de datos: productos, fabricantes, usuarios y ventas, por mencionar algunos. En una base de datos, esta información es almacenada en tablas. Cada tabla almacena información para una entidad en particular. Por ejemplo, la tabla de fabricantes contiene toda la información referente a los fabricantes de los artículos electrónicos. Las tablas están compuestas por columnas que también son llamadas campos. Cada columna representa los datos individuales de una entidad en particular. Cuando se diseña una tabla, es importante incluir siempre una columna que contenga la llave primaria de la tabla. En esta tabla, la columna fabricante ID contendrá la llave primaria. El asterisco es un indicador de esto. El resto de las columnas representan datos adicionales. Por ejemplo, los datos del fabricante podrían incluir su nombre, país de origen y descripción. Es común que la columna de la llave primaria admita solamente datos numéricos. Así, cuando incluimos un registro en la tabla, MySQL asigna automáticamente el primer número consecutivo disponible en la columna de la llave primaria. Este número es útil para identificar, en este caso, a un fabricante en particular. Al agregar otro fabricante, MySQL busca el siguiente número disponible para la columna de la llave primaria y lo agrega de forma automática. Así, un número dentro de la columna para la llave primaria nunca se repite. De la misma manera, la tabla de productos tendrá una columna llamada Producto ID. La de usuarios tendrá una columna llamada Usuario ID y la de ventas tendrá una llamada Venta ID. No es necesario que nombremos la columna de la llave primaria de esta forma, pero es más sencillo de identificarla si lo hacemos así. Hay tablas que pueden tener varias columnas con llaves primarias, pero eso aplicaría para una estructura en una base de datos más compleja. En este curso no utilizaremos este tipo de tablas. Usemos ahora un ejemplo práctico. Tenemos la tabla de productos. Esta incluye varias columnas: Producto ID, nombre, descripción, fabricante ID y precio. El asterisco indica que la columna Producto ID es la que contiene la llave primaria, y los valores contenidos en esta son únicos. La columna Fabricante ID contiene también valores numéricos, pero a diferencia de la columna con la llave primaria, sus valores podrían repetirse tantas veces como sea necesario. Si le pedimos a MySQL que nos muestre el primer registro de la tabla de productos, tendríamos este resultado. Si usted observa, MySQL regresa el número 7 como resultado de fabricante. Este número no sería de mucha ayuda para un posible comprador que visite nuestra tienda. Sin embargo, los datos de esta columna nos permiten relacionar los datos de la tabla de productos con los datos de la tabla de fabricante. Por esta razón, a los datos contenidos aquí se les conoce como llaves externas o foráneas, ya que hacen referencia a datos contenidos en otra tabla, la de fabricantes. Esta tabla también tiene varias columnas: Fabricante ID, nombre, descripción y país. La columna para la llave primaria de esta tabla es Fabricantes ID, indicado por el asterisco. Ahora,
Vamos a pedirle a MySQL que nos muestre el primer registro, pero también le pediremos que utilice el valor de la columna de fabricante ID para relacionarse con la tabla de fabricante y encuentre el nombre del fabricante con el ID número 7. Así, tendríamos un resultado como este, en donde podemos notar que el fabricante con el ID número 7 lleva por nombre Dell. Por lo tanto, si un dato numérico de esta columna existe en esta otra, podremos entonces unir los datos de ambas tablas para obtener un solo resultado. Esta unión de datos de varias tablas se lleva a cabo por medio de una declaración u orden de MySQL similar a esta. No se asuste, preste atención. El comando select o seleccionar indica qué columnas de qué tablas deben seleccionarse para ser incluidas en el conjunto de datos que la base de datos nos va a entregar. El comando from o desde usa el operador join para unir las dos tablas. El comando on indica qué columnas se utilizan para llevar a cabo esta unión. Por lo tanto, esta declaración de MySQL va a producir datos de 4 columnas: el nombre, la descripción y el precio de la primera tabla, y el nombre del fabricante de la segunda tabla. Estos valores van a producirse en un conjunto de datos únicos y solamente se producirán cuando haya coincidencias entre las columnas de fabricante ID en ambas tablas. Si usted no tiene experiencia previa con el manejo de base de datos, no se apure, cálmese. Dreamweaver crea estas declaraciones por usted. Sin embargo, es importante, muy importante, que usted asimile la forma en que funciona. Vea este tema las veces que le sean necesarias antes de continuar. En el siguiente tema crearemos una base de datos sencilla para comenzarla a usar con Dreamweaver.